Por fin podemos establecer comunicación con Pedro para comentar a este respecto. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. No te escuchamos. Espérame un segundito. Espérame, creo que hay un problema ahí con tu micrófono. ¿Tú lo oyes, Carlos? No, lo oigo, lo veo hablar, pero no lo escucho. No, yo creo que vamos a tener que restablecer la comunicación, Pedro. No, yo creo que si está muteado tu micrófono, Pedro, hay que aprobar, desde que entras al enlace, tienes que aprobar desenlázate y vuelve a enlazar, pero autorizando el uso del micrófono. Pedro Luna es analista de distintos temas, su expertise es financiero internacional. Tendrá algunos puntos de vista que compartirnos de este tema que, pues, la verdad, a muchos nos tiene tronándonos los nudillos, mi querido Carlos. Es que si analizamos adecuadamente el entorno internacional, Martín, pues cada vez hay más focos rojos. Ucrania, que pone en alerta. Mira, solamente el tema de Ucrania ha hecho que ejércitos como el español, el francés, el alemán, el inglés se movilicen. ¿Qué quiere decir movilizarse? No quiere decir que van a entrar al teatro de operaciones, es decir, no van a entrar a Ucrania, pero que se concentren y estén pendientes para lo que pudiera venir, ¿no? Eso significa movilizarse en esos términos, pero es la primera vez que tantos ejércitos se ponen en esta situación de movilización desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Martín. Y esto, por supuesto, tiene nervioso al mundo entero. Por supuesto, ¿a quién le gusta tener ciertamente los riesgos de una tercera guerra mundial encima? A ver, Pedro, intentemos de nuevo contigo. Creo que ya tenemos el enlace contigo. Mike. Ya lo escuchamos. Ahí estamos, ya te escuchamos. Perfecto. Hola, Pedro, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el enlace. Días, ¿cómo están, Pedro, Martín? ¿qué tan real es este riesgo, Pedro, de una tercera guerra mundial en el contexto actual? Bueno, hay que ver lo que ha estado sucediendo desde los últimos 24 meses, desde que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que además hay que ver que Rusia está muy nerviosa, digamos, por la parte de que diversos países cercanos a su frontera están intentando o han comenzado a buscar unirse a la OTAN. Entonces esto crea una situación en la que claramente se incrementan las tensiones en la región por la influencia que ellos dicen que están teniendo los americanos en sus fronteras, por los riesgos que esto implica y llevando las tensiones a un nivel que no se veían desde la Guerra Fría. ¿Y le ves condiciones como para que realmente Vladimir Putin tome una decisión de estallar una guerra mundial, así como lo ha advertido ahora que detectó, dice él, soldados franceses de la OTAN en territorio ucraniano? Sí, esto viene a partir de las declaraciones de Macron, del presidente de Francia, que dice que incluso la ayuda que él pensaría llegaría a pasar por mandar incluso soldados a combatir a favor de Ucrania, porque dice que es imposible que Europa permita que gane esta guerra Rusia. Y esto ha incrementado también las tensiones y el discurso por parte de Vladimir Putin, que además, como tuvo recientemente elecciones y arrasó con el 88% de los votos, pues lo coloca él en una posición de más poder al interior de Rusia y como una amenaza real. Además hay que ver que hay una creciente ola de estos movimientos nacionalistas en toda Europa que no se veían desde previo a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que todos los organismos multilaterales surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial justamente para evitar que este tipo de conflictos se presentaran y no está ya sucediendo esto a nivel internacional en Europa. Pero yo veo, Carlos, que el mundo se mueve a contracorriente. Siguen queriendo respaldar los países europeos a Ucrania, fundamentalmente, echándole literalmente gasolina a la hoguera. Sí, fíjate que yo creo, Pedro Martín, rápidamente, yo creo que estamos frente a un modelo, es la lucha de dos modelos. ¿Cuál es el problema de Europa y de Estados Unidos con respecto a ayudar a Ucrania económica y militarmente?
que fundamentalmente estamos hablando de democracias y que estas decisiones tienen que pasar por los parlamentos y que tienen que ser discutidas y que tienen que ser evaluadas. Y que cada uno de estos países, como bien apuntaba ahorita Pedro, tiene sus propios procesos electorales y unos están a favor y otros en contra. Cuando hablamos del otro lado, cuando hablamos, lo decía Pedro, hablamos de Rusia, pues hablamos de la voluntad de una persona y él toma la decisión y se acabó. Y pasa lo mismo con Corea, o sea, con los posibles aliados en este conflicto del lado ruso, que son Irán, Corea, posiblemente China, y Pedro nos dirá si China se va a alinear en este conflicto. Estamos hablando no de la democracia, sino estamos hablando del gobierno de una persona. Y ese toma las decisiones, hay Congreso, de las no hay autocracias oposición. respaldando el gobierno de Vladimir Putin. ¿Tú crees que China le entre a eso, Pedro? Como decía Carlos. Pues bueno, hay que ver la posición. Ha estado muy callado, por decir de alguna manera, China. Hay que recordar que tradicionalmente durante las últimas décadas se habían ubicado como posibles puntos de conflicto para un riesgo internacional mayor, lo que podría suceder en Medio Oriente y lo que podría suceder en Corea. Ahora se añadió con el tema de Ucrania, se añade la tensión a nivel fuerte en Europa. Tan es así que incluso los ejercicios militares los últimos que ha llevado a cabo la OTAN son los mayores en muchas décadas, porque ya todos los militares que están en la OTAN de alto nivel, los funcionarios, autoridades militares de alto nivel de la OTAN y de algunos de los países como Reino Unido, como Alemania, como Francia, dicen que la posibilidad de un conflicto es real en un lapso no mayor a 5 años. Incluso hay países que ya empiezan a delinear ciertas medidas para su población, de cómo deben reaccionar en las primeras horas ante una posible avanzada, un posible ataque de parte de Rusia. Veo muchos, me queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Veo muchos memes en las redes sociales, Twitter, en Facebook, en el sentido de que si está la Tercera Guerra Mundial, a los latinoamericanos, pues mira, tan tranquilos como Don Sebas, porque acá quién nos va a querer patear, ¿no? Pero esto, evidentemente, en lo que hace tu campo de expertise, tendría tal vez no una caída de bombas los países latinoamericanos, sino tendría un peso económico brutal. ¿Qué opinas? Sí, no, además del peso económico brutal, hay que ver el activismo que ha tomado Rusia en México, que ha crecido su número de digamos, agregados militares o de funcionarios. Se dice que son espías. No hay que olvidar el lugar México a nivel geoestratégico. Entonces no sería una cosa menor y no sería un tema que sería ajeno para los países de Latinoamérica, sobre todo hablando de México, por la posición geográfica que tenemos y el nivel de la frontera tan grande que hay con Estados Unidos y tan importante. Sería un punto estratégico para ambos lados de un posible conflicto armado. México no podría permanecer al margen, obligatoriamente, ¿no? Por la cercanía. Sí, no. Muy bien. Pedro, te agradezco mucho que has aceptado conversar con nosotros estos minutos, una charla largamente acariciada que espero se repita en el próximo futuro. Sí, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Carlos. Gracias, Pedro. Gracias, Un Pedro. abrazo hasta la Ciudad de México. Pedro Luna es analista financiero internacionalista de mucho renombre en el país. Son las 7:51, una pausa. Volvemos.